Empieza este tema de salud en la vida de Bici, que inició con no, me duele aquí, y terminó en ¿cuántas cirugías? En 10. Yo estaba en el huesito, Pues literalmente. yo recuerdo. En el esqueleto. Yo recuerdo. Los médicos buscaban un cáncer. Sí, yo recuerdo ese momento. Pero todo salía negativo. A mí me hicieron laboratorios de todo. Buscaban VIH, buscaban SIDA, buscaban cáncer. Todos los internistas que me veían, o sea, se enfocaban porque clínicamente todo lo que yo presentaba era una persona que tenía cáncer. Cuando esa médico me entrevista y yo le envío a su correo los resultados médicos, ella me dice, no entiendo la persona que yo estoy viendo en cámara con estos resultados. Estos resultados me dicen de que tú estás grave. Estaba intubada, yo no sabía, me tenían amarrada y yo ahí le suplicaba al Espíritu Santo, sabes que esto me aterra, no lo permitas, no lo quiero. Hola, soy la pastora María Paula Arrázola y quiero darte la bienvenida a Frecuencia Femenina, un podcast sintonizado con el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas nos librará el Señor. Mi invitada del día de hoy creo que hace honor a este versículo. Bici, bienvenida a Frecuencia Femenina. Mi pastora, gracias por esta invitación, un privilegio, un honor el estar hoy aquí con usted. Explícame de dónde viene esta elegancia de mujer. Antes de que hablemos de todo lo que vamos a hablar, ¿por qué eres tan elegante? Bueno, yo creo que eso me lo dio mi Padre Celestial. Me lo dio mi Padre Celestial y creo que viene también un poquito de la genética de mi papá. ¿Verdad? Sí. Tú tienes una, o sea, tú donde llegas impactas. ¿Te lo habían dicho? Eh, de pronto no me lo habían dicho como me lo expresa usted, pero, o de pronto yo lo había asimilado de una manera diferente, no positiva, sino como que, bueno, porque, ¿Por qué me miran? exacto. Pero al escucharlo a usted digo, ah, ok, es que estoy impactando porque me están viendo elegante, o Sí, pueden estar viendo la gracia y el favor de Dios. muy elegante. Eres una mujer muy, muy elegante. Cuéntame un poquito quién es Bici. Ese nombre, cuéntame ese nombre. Ese Ok, nombre no es común. O no, sea, no es yo no común. conozco a otra Bici en el mundo. Así es. Bueno, ¿quién es Bici? Bici es un tesoro preciado de Dios. Es un milagro andante. Yo soy del Carmen de Bolívar, y mi nombre, ¿de dónde viene? Mi nombre es el diminutivo de visitación. De Oh. ahí viene mi nombre. Mi papá es el hijo mayor de la familia, y su mejor amiga, su compinche, es su hermana segunda. Ella se llama Visitación. Ella todo el tiempo estuvo frustrada por su nombre, por Visitación, y siempre se ha hecho llamar Bici. Cuando yo nací, que soy la primera nieta de ambas familias, Wow. ella me diseña el nombre. Entonces, mi papá es el que me coloca a mí el nombre de Bici, Ah, ok, es el diminutivo de visitación. Visitación. Y es con Y. Y es con Y, con V, I, doble S, Y. O sea, se Se inventaron un nombre. inventaron el nombre. Me encanta. Así es. Se inventaron. O sea, eres especial desde que naciste. Amén, lo creo. Muy especial desde que naciste. Sí, Te criaste en el Carmen de de Bolívar, te Bolívar. criaste acá, ¿dónde te criaste? Bueno, viví hasta los 17 años en el Carmen de Bolívar. Eh, Es una región de nuestro país, para los que no son colombianos, es una región de nuestro país hermosa. Yo creo que con un suelo tan fértil Guau, que todo lo que se siembra allí produce. Ahí yo creo que los mejores aguacates, podríamos decir que de Colombia los comparten los llanos orientales y el Carmen Carmen de de Bolívar, Bolívar, leche el pacorina. ñame, la chepacorina, que esa historia después me la cuentas de dos señoras, ¿verdad? Una que se llamaba Chepa y la otra Pacorina, Corina. Ok, son unas galletas como con cuajada, con queso. queso, Es una cosa que tú vas al Carmen de Bolívar y tienes que traer leche chepacorinas pacorina. y engordan. Son deliciosas, pero engordan. Te Así criaste es. hasta los 17 Hasta años los ahí. 17 años, sí. Bueno, crecí en un hogar disfuncional, de padres separados. Todo el tiempo estuve al cuidado de mis abuelos maternos.
porque mi mamá, pues ella todo el tiempo, bueno, desde que yo tengo uso de razón, se desempeñó como enfermera, auxiliar de enfermería. Entonces mi mamá trabajó en 2 municipios. Trabajaba en Zambrano, Bolívar, y trabajó también en el hospital de San Juan O Nepomuceno, sea, Zambrano, una región azotada por por la la violencia en violencia nuestro país, impresionante. impresionante. O sea, ya le tocó esta época de mucha Ella le violencia. tocó en la época de la violencia, fue cuando ya estaba en el Carmen radicada, Wow, wow. y fue fuerte, la afectó a ella ¿A emocionalmente. ti también te afectó? ¿Tuviste que vivir la Eh, violencia del país en el Carmen de Bolívar? pero cuando yo viví la violencia, ya estaba viviendo acá en Cartagena. Lo duro de la violencia es que cuando eso ya era mamá, cuando vino la violencia era mamá, ya era mamá. Yo vengo a Cartagena a estudiar, me gradué primero de mamá, tuve a mi hijo, una bendición de Dios y un regalo del cielo. Y como yo seguí preparándome, mi hijo estuvo al cuidado de, de mi abuela y de mi mamá, porque ya mi mamá estaba radicada en el Carmen, estuvo sus 5 sus 5 primeros años. Yo viajaba todos los fines de semana al Carmen de Bolívar. O sea, ellos Ellos te me lo lo cuidaban cuidaban mientras tú mientras yo estudiabas. estudiaba y yo estudiaba y trabajaba. ¿Qué estudiaste, Bici? Yo estudié administración, pero con énfasis en servicios de la salud. Ok. Toda la vida me gustó la administración, amo la administración. Y mi mamá, como estaba en el sector salud, ella me quería meter a mí en el sector salud como fuera. ¿Pero no te gustaba la enfermería? No, la verdad, eso me genera pánico. No me gustó cuando yo hice mis prácticas como administradora y fui a una entidad, a una IPS. Yo llegaba todas las tardes a mi casa frustrada, llorando, ¿Por qué? porque cuando eso ya vino el tema de la ley 100 y uno comienza por el área de admisiones, que es por donde ingresan los pacientes, y allí me encontraba con muchas experiencias que yo llegaba llorando, yo llegaba triste y yo decía, no, esto no es lo mío. ¿Por qué llegaba así? Por ejemplo, una vez llegó un abuelito con su nieta porque se había tragado una aguja. Cuando el señor llega a la urgencia de admisiones, primero que le preguntan es el carnet. No tenía, el señor dejó el carnet, el abuelo dejó el carnet. Entonces le dijeron, bueno, deje a la niña aquí sin atención, la dejaron sentada para que el abuelito fuera hasta su casa a buscar el carnet Ay, y no. cuando él regresara era que la iban a atender. Entonces eso a mí me podía, me conmovía y es un sinnúmero de situaciones. Otro evento que presencié fue un niño que se cayó en su colegio, entonces estaban exigiendo el carnet del seguro estudiantil. La mamá no lo llevó, o la profesora, quien llevó al niño a la urgencia porque se había fracturado. Entonces estaban buscando la póliza de médica estudiantil del niño. Entonces, eso a mí me golpeaba mucho, muy fuerte. Yo llegaba todos los días a llorar Ah. a mi casa cuando yo llegaba donde vivía y ahí tomé la decisión que yo en el sector salud no trabajaría nunca. Yo dije, no, no trabajo nunca porque no, o sea, mi alma no está preparada para Guau. esto. Mi alma no está preparada para esto, no lo soporto. Yo sería incapaz de no darle el ingreso, la entrada a alguien que Que está lo necesitando necesita. una atención. Entonces yo Guau. dije, no, esto no lo quiero, esto no lo quiero, esto no va conmigo y me enfoqué en la parte comercial. Yo le dije, no, esto acá es lo mío, porque a mí me gusta hacer varias actividades al mismo tiempo, me gusta tener como varios proyectos al mismo tiempo, hacer varias cosas. Considero que soy como dinámica. Yo dije, no, esto es lo mío. Me enfoco más en esto, me gusta más en esto. Y es allí cuando tomo la decisión de hacerme una especialización en gerencia de mercadeo. Ah, okey. Entonces me hice la gerencia de mercadeo. Entonces, para retomar, ¿por qué no me tomó a mí la violencia o del Carmen de Bolívar? Resulta de que mi hijo sí estaba, mi hijo era un bebé, podía tener como 2 años, un añito, y yo salía de la universidad iba a mi trabajo
Del trabajo salía a las 9 de la noche los sábados y a esa hora yo me iba al terminal de transporte y llegaba a las 12 de la madrugada al Carmen de Bolívar, porque yo iba a ver a mi hijo, a atender a mi hijo el fin de semana. Y cuando eso no había violencia, o sea, cuando Julián nació no había violencia, y yo recuerdo que yo me bajaba en Expreso Brasilia y todo era paz, todo era tranquilo. Yo me podía ir en un jeep hasta donde vivía mi mamá y mi abuela y estaba mi hijo, y no había tanta inseguridad, las calles eran solas. Pero cuando llegó el año 97, algo así, 98, Wow, ya cerraron las vías. wow. Yo viajaba cada 8 días. Cuando cerraron las vías, ya a mí me tocaba viajar cada mes y eso a mí me golpeaba fuerte. Entonces, ¿ya no podías viajar Ya cada no 8 podía días? viajar cada 8 días, sino ya un mes, 3 meses, Pero porque por la los inseguridad, porque la guerrilla se había tomado las vías, entonces cerraban las cerraban las carreteras. carreteras y yo no, pues no teníamos acceso porque a las 3 de la tarde ya las vías estaban cerradas y Tú no pues salías a las yo no 3 de la podía, tarde. claro, yo salía a las 9 de la noche de Wow. trabajar. Y a esa hora, pues, yo viajaba. Yo me iba preparada para viajar y regresar el lunes 5 de la mañana, 4 de la mañana, a presentarme en el trabajo. Entonces, para mí eso fue muy, pero muy duro, muy, muy duro, muy difícil. Y Julián, pues, también lo sintió, porque cuando ya Julián me veía cada mes, no quería, el domingo, cuando él me veía que yo amanecía, ya no se quería dar conmigo, porque me extrañaba y comenzaba a llorar. Oh, Y bueno, yo ahí hacía de todo para ganármelo, entonces ya lo ponía aquí en mi pecho y a disfrutarme a mi hijo. ¿cuánto tenía Julián? Julián podía tener 2, 3 años. Oh, Julián podía tener 2 o 3 años. Sí, qué duro le toca a una durísimo. mamá sola, ¿viste? Sí, muy duro, muy duro. Qué admirable las mujeres que tienen que criar hijos solas. A ti te tocó. Criarlo sola fue muy fuerte, y le doy gracias a Dios. Uno a veces le dice: "Ay, Señor, ¿por qué te conocí tan tarde?". Pero yo creo que los tiempos de Dios son perfectos. Y bueno, tenía que conocerlo en el tiempo en que lo Ujú. conocí y creo que llegó justo a tiempo, porque conocí al Señor cuando Julián tenía 12 años Mm. y creo que fue en la etapa más crucial en la que el Señor pudo llegar a nuestras vidas. Y bueno, ahí conocí al esposo, ahí conocí al papá proveedor, porque no lo conocía, y como no lo conocía, le había dado mucho valor a mi trabajo, porque entonces mi valor lo ponía en el Ok. trabajo, mi refugio era el trabajo, mi provisión, si yo no trabajaba, si yo no me esforzaba, yo no iba a poder sustentar pues las necesidades de mi hijo ni las mías. Y entonces pues sí fue muy duro. Entonces ahí fue cuando ya llegó, gracias a Dios, el nuestro presidente de toda la vida, Álvaro Uribe, que vino con su seguridad democrática y, ay, de ahí, de tanto aprecio, amor, admiración y respeto al doctor Álvaro Uribe, porque ahí sí lo viví, o sea, viví esa violencia cuando cerraron las vías, mi hijo estaba allá, pero yo estaba acá. Qué duro. Eh, Y ju- tan cerca de y tan Cartagena, porque cerca de realmente estamos muy Cartagena, cerca. muy cerca, demasiado cerca, hora y media, entre hora y media, 2 horas, estamos en el Carmen de Bolívar. Entonces, esa fue la experiencia mía de la violencia. Julián sí vivió la violencia a esa edad, que se tenían que acostar debajo de las O sea, camas. le tocaron Ah, sí, bombardeos. Wow. porque la guerrilla caminaba dentro del pueblo. Hubo una época en la que la guerrilla caminaba dentro del pueblo y yo recuerdo que en los pueblos las casas son grandes, los patios son grandes. El patio de la casa de mi abuela era grandísimo y a más tardar a las 5 de la tarde ya teníamos que estar encerrados, o sea, no se No, podía salir ni al patio, no podíamos puede salir. ser. Sí, En tierra en- caliente que lo más rico es ir a la plaza del pueblo en la noche a, no sé, a tomarse un jugo, a... ese es el plan del pueblo, Claro, ese es el ir a la plan del plaza. pueblo. ¿No se podía hacer eso? No, Bueno, yo te quiero contar que nosotros, bueno, no somos de allá, pero alcanzamos a vivir un pedacito de esa violencia de la que tú hablas y nos invitaron a una, sí, fue una cruzada de milagros
en el Carmen de Bolívar y recuerdo iba a ser en el estadio, asumo lo que, no sé si era estadio, sí, era un estadio, El era un, estadio de de softball. softball. Y 3 días antes de la realización de la cruzada, nos llamaron de la Armada para decirnos que no nos brinda, o sea, que no nos garantizaban la seguridad. Y nosotros dijimos, Dios mío, o sea, con todo ya montado, bueno, nos dijeron vayan, pero nos dieron ciertas recomendaciones y recuerdo, sí recuerdo que no podíamos salir a ningún lado. De hecho, llegamos de la cruzada esa noche con un hambre todos y no había en el Nada. pueblo ni nada Mm, abierto. ¿Y sabes qué pasó esa noche? Es una anécdota, pero te la mm. voy a contar. Nos acostamos en el hotel, bueno, sí, en un lugar donde nos hospedaron y de pronto en la madrugada se empieza a oír como Bombardeo. un bombardeo, pues para mí era un bombardeo, o es lo que tu mente Mm, piensa, y Miguel, gorda, escóndete, pero escóndete en el baño, pero el baño no tenía puerta y mm. estaba lo que había era como un tanque de agua, entonces yo escondida ahí, pero dime tú qué protección podía hacer eso. Pero bueno, yo igual me escondí y Miguel se trataba de asomar y se oía y empezamos a escuchar pasos Eh, de gente que, pero ¿sabes qué era? La Virgen del Carmen y eran voladores, pero nosotros no sabíamos. O sea, eso terminó siendo después muy chistoso, Claro. pero esos 10 minutos que nadie nos decía nada y se oía pa, Caótico, porque era la caótico. madrugada y nosotros no sabíamos que sacaban a la Virgen en la madrugada y pa, 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 y ay no, y nosotros orábamos y si nuestros hijos, Señor, guarda a nuestros Mm, hijos, ¿te imaginas? Y era la terrible. procesión de la Virgen del Carmen. Sí, Bueno, sí. terminó Oye, siendo muy divertido eso, pero en su momento no fue no, divertido. sí, sí, en la vida real no era divertido, no era No, y divertido sobre para todo porque nada. uno ya había oído de eso, que se tomaban el pueblo, que Se los tomaban el pueblo, bombardeos, que no sé bombardeo. qué, horrible, 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 horrible. Yo le pregunto a Julián, Julián, ¿tú recuerdas? Porque estaba muy bebé, Sí, estaba muy bebé. Y yo creo que también él puede entender, yo creo que por eso él puede entender la excelente labor pues, que hizo Álvaro Uribe con claro, el tema de seguridad la gente democrática. La gente que no vivió no lo no lo entiende, entiende no magnifica. y además de todo, no solo no lo entiende, sino que te podrían tildar de Ujú, ultraderechista, pero exacto. la realidad es que la gente que vivimos esa época, que estábamos literalmente secuestrados en las ciudades. O sea, Eso, estábamos secuestro. secuestrados, Mm, o sea, cerraban y no no podíamos salir, podíamos no salir. podíamos ir ni en nuestro propio país. Era lamentable, era lamentable. Bueno, después, ¿al cuánto tiempo se viene Julián? Julián hoy es un abogado Hoy es un abogado especializado, especializado, es un hombre casado, casado. casado, o sea, Todo lo que ha hecho el Señor en nuestras y vidas. hiciste una labor increíble con un muchacho tan educado, tan bien portado, tan inteligente. ¿En qué se especializó Julián? Julián se especializó en todo lo que tiene que ver con registro de marcas, Ah, ok, patentes. excelente. Excelente, ¿Al sí. cuánto tiempo ya te viene o se viene pues Julián para Cartagena y ya Julián se viene, vive contigo? sí, Julián se viene entre el 2002 y 2003. Ok. Me traigo ya a Julián, porque yo 12 me años. organizo, no, Julián nació en el 95, Oh, ok, tenía no, 5 o 6 años, 7 años, seis sí. años, sí. Tenía 6 años Julián, claro, porque ya yo comencé a organizarme. O sea, yo desde que me regresé a Cartagena, porque Julián nació aquí en Cartagena, solo que en mi licencia de maternidad, yo me la voy a pasar con mi mamá para ayudarme en el cuidado. Y en esa licencia de maternidad es cuando hay la ruptura con su papá. Es cuando hay la ruptura con su papá. Entonces yo tomo la decisión de regresarme. Yo hablo con mi mamá y le digo: "No, me tengo que regresar". O sea, yo Wow, nunca le conté a nadie, nunca. Julián solo hasta este año se enteró, realmente lo que pasó entre su papá y yo, wow. hasta este año.
nunca le había contado, jamás le había hablado pues de ese tema. Y realmente fue una conversación que tuvimos los dos, el papá de Julián y yo, cuando estaba en mi proceso de licencia de maternidad, que en ese entonces eran 3 meses, eran 3 meses de licencia. Y él toma, pues, me hace una propuesta. Nosotros nos casamos porque, bueno, yo había quedado en embarazo y nos casamos. Durante mi embarazo, yo vivía acá, él vivía acá, él estudiaba acá, él es mayor que yo, me lleva 9 años. Y él le sale trabajo, justo cuando yo quedo embarazada, le sale trabajo en el Carmen de Bolívar, porque él es del Carmen también. Nos Mm. conocimos en el Carmen, en la iglesia católica. O nos vimos en la iglesia católica y bueno, él todo aventado. Cuando yo salí, me alcanzó y me dijo: "Yo te conozco", y yo: "No, a mí no me tú a mí no me conoces". Pero bueno, ahí se creó la amistad. Entonces, cuando tenemos esa conversación, así como estoy yo conversando con usted, y él comienza a hacerme ciertos planteamientos, yo le dije, pues, que no estaba de acuerdo con los planteamientos, con lo que él me estaba planteando. Entonces él me dijo que si yo no estaba de acuerdo con sus planteamientos, entonces que cada uno tomará rumbos diferentes. Oh, wow. Entonces yo dije que ok, que yo lo aceptaba, que yo aceptaba, entonces que yo iba a coger por mi vía y que él cogiera la vía que él quería, pero que yo no aceptaba lo que él me estaba proponiendo. Y en sí lo que él me estaba proponiendo era que, bueno, él me expresaba que él no quería tener responsabilidad, que él sí quería vivir conmigo, pero tener una relación como tipo de amante. Entonces yo le dije a él, o sea, yo eso no lo quiero, o sea, si yo no puedo ser tu esposa, si no puedo tener un hogar, si no puedo tener una familia, entonces, pues Está loco, está loco proponerte eso. exactamente, eso fue lo que pasó, pues, con la ruptura. Entonces, yo le dije Ah, que por no, supuesto. yo Cuando le tú dije estás que hablando no. de eso, yo pienso que tú vas a decir, no, y él quería trabajar en A y yo en B. No me imaginé que fuera algo, no, pues, qué vas a que, ¿quién va a querer eso? Sí, entonces yo le dije, pues, que no. Yo, pues, no acepté en ese momento su propuesta, y es donde yo enseguida, inmediatamente, ni le conté, o sea, yo no le conté a nadie, o sea, lo estoy contando aquí, Menos luego mal de que nadie se luego va a de enterar, 29 años, luego pero de con tu 30 corazón años. completamente sano, Sí, sano, completamente completamente sano. sano, gracias a Dios. A él lo perdoné también cuando conocí al Señor, porque en Claro, principio, pues no, porque fue mi primer novio, fue mi primer tu novio, primer amor. sí. Y nosotras las mujeres siempre soñamos pues con ese hogar, con esa Claro. familia. Y bueno, fue duro, lo superé, gracias a Dios, Dios me ha hecho resiliente. Sí, yo identifico eso en mí, la resiliencia, porque Wow, sufrí 4 meses, pero a los 4 meses me levanté. wow. Y me dice, pues me hace esa propuesta, yo tomo la decisión, no, ni siquiera le comento nada a mi mamá, a nadie, y dije, no, me toca regresar, me toca regresarme, me regreso para Cartagena, me toca dejarles a Julián porque no tengo quien me los cuide, y iba a estar tranquila de que iba a estar al cuidado de mi abuela y de mi mamá. Y así fue. Entonces yo me vine y tenía ese ritmo de vida, trabajaba, estudiaba, hasta que, bueno, ya Julián tuvo 5 o 6 años. Recuerdo exactamente que fue entre el 2002 2003 porque conservo aún una de las libretas del colegio de Julián donde le pagaba la mensualidad. Aún la conservo. Wow. Aún la conservo. Entonces, esa época ya Julián estaba más grandecito, ya estaba más entendido, ya hablaba, ya caminaba, entonces ya se me facilitaba a mí más el cuidado de él. Y bueno, me vine con Julián, y gracias a Dios, bueno, ¿qué le quiero decir? Yo creo que no fui yo la que hice esa tarea de ese hombre que hoy es un hombre, pues, con un carácter definido, con una identidad. Creo que fue el mismo Dios. Creo que fue el mismo Dios quien a él lo ha capacitado, lo ha entrenado, y tengo que decirlo, porque esa es una de las cosas que el Señor, pues, me habló a mí este año, de que no podía robarle la gloria de quien es Julián. O sea, no le puedo robar la gloria a Dios, porque realmente Julián me enseñó a mí a ser mamá. Yo no sabía ser mamá. Venía de un hogar disfuncional. ¿Sí? La Se única repitió la Se historia. repitió la historia. Entonces, la única figura que yo tuve fue la de mi abuelo, y yo perdí a mi abuelo a los 12 años. Oh.
Y mi abuelo me amó, me decía mi nieta. Mi abuelo soñaba conmigo y contaba todo, me decía todo lo que él soñaba. Él me visualizaba casada y decía que mi velo iba a medir 10 metros de largo. Él me visualizó a mí como profesional, Guau, sentada en un escritorio, lo que usted decía ahorita, que uno de niño se le quedan sí, cosas grabadas, ya sean buenas o sean malas, y es verdad, a uno se le quedan esas cosas grabadas, y esos son los recuerdos que yo tengo de mi abuelo, que me decía mi nieta, él me expresaba cómo me visualizaba, o sea, él me vio a mí casada, me vio a mí como profesional, a pesar de que era un campesino, era tan emprendedor y tan altruista, siempre tenía un proyecto. increíble. Y me decía, era un militar, había que caminarle en línea recta. Porque, Disciplinado. uf, disciplinado, súper, me criaron sobreprotegida a mí. A mí no me dejaba salir con nada, no me dejaba salir ni jugar con los niños. Me da hasta pena decir cómo me decía, pero no por mí, porque lo que me decía era para halagarme a mí, pero es algo que menospreciaba A los a hombres. los, sí, a las otras personas. Me cuidaba y siempre me decía, esto lo estoy haciendo por ti y para ti. Siempre, él siempre, él siempre, siempre tenía un proyecto, siempre, o sea, estaba motivado, era un militar, o sea, trabajador, Wow. muy disciplinado. Recuerdo yo que él salía a trabajar a las 6 de la mañana y regresaba a las 3 de la tarde, y a las 3 de la tarde, donde yo estuviera jugando con los niños, tenía que salir corriendo, o sea, ya yo me le sabía el horario, tenía que salir corriendo para que él me encontrara en la casa y él estuviera contento y no me dijera nada. Una vez, pues me distraje tanto jugando con los niños y se me pasó el tiempo y me cogió en la calle. Dios, ese señor estaba furioso, pero furioso, 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 furioso. Y vino, no sé qué había en mi casa, sé que habían como una llanta, una bicicleta, algo así, y cogió eh, el neumático de la llanta, a pegarme Ay, con no. el neumático de la llanta, porque yo no debía estar en la Ay, calle, ay, porque yo ay, tenía ay, que ay. estar en la casa. Y no fue que me diera con fuerza, pero fue la forma de él Claro. demostrarme a mí de que tenía que cumplir, las instrucciones que él me daba. O sea, fue la forma como de él ese día enseñarme como que la instrucción es de que usted no sale de aquí, de la casa. Ay, ay, ay. O sea, ¿que salías a escondidas? Sí, ¿A escondidas salía de él? de él nada más, porque entonces mi abuela me alcahueteaba todo. Mi abuela todo me lo, mi abuela estaba Porque realmente no pendiente. estabas haciendo No, nada, nada malo, estaba estabas era con niños, sí, jugando. estábamos con O sea, niños era jugando. bastante reprensivo. Bastante, bastante reprensivo Wow. era mi abuelo, bastante, bastante. Pero bueno, también tengo esos bellos recuerdos de él, de cómo me afirmaba. O sea, yo recuerdo de él que la persona que a mí más me ha afirmado ha sido él. Eso lo conservo mucho, lo guardo mucho. Por eso yo sufrí en mi etapa de adolescencia. Yo sufrí su ausencia. Yo vine a superar su partida cuando llegué a Río de Vida. Ay, wow. Yo era de las que dice el apóstol. ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? Esa era yo. Yo Oh, me reía cuando Pastor Miguel, no, suelta ya eso, ya sigues cantando. Yo era una de esas, verdad, sí, sí. yo era una de esas, porque claro, como él me protegía Era tu figura tanto, era paterna. mi figura paterna y me protegió tanto, entonces, y fue duro el tema de criar un hijo solo. Entonces yo decía, por lo menos, yo que decía, si mi abuelo estuviera vivo, a mí no me hubiese pasado pues el fracaso que tuve con el papá de mi hijo. O sea, si yo estaba pasando una dificultad económica, yo decía, si mi abuelo estuviera vivo, yo no estuviera pasando esto. O sea, que cuando yo pasaba por una tribulación, por una situación difícil, entonces yo traía ahí la figura de mi abuelo y decía, si Orfandad. mi abuelo, eso, si mi Orfandad. abuelo estuviera, yo no estuviera experimentando esto, yo no estuviera pasando por esta Qué situación, duro. entonces, yo lo vine a superar. Fue cuando llegué
y ya me olvidé de esa canción, me olvidé, pero yo la Ah, es que cantaba. literalmente la Sí, yo cantabas. la cantaba, yo la Ah, es que como hay cantaba. cosas que mi esposo dice que son del Caribe, que con las No, que del Espíritu Santo. yo no crecí con eso, entonces a veces pienso que son No, inventos. eso era el Espíritu Santo. Mire la sanidad y la liberación que yo tenía cuando él lo expresaba. Él decía, Oh, pero suelta ya y deja de cantar eso, o sea, ya supéralo. O sea, eso a mí me trajo mucha liberación. Yo le dije, sí, tengo que soltar esto. increíble, Tengo. increíble lo que la orfandad puede hacer en una persona. Yo pienso que de las cosas más duras para el ser humano es la orfandad. Mm, Y, y la raíz de la orfandad desencadena muchas cosas en el ser humano, mm. adicciones, porque es que Inseguridad. porque es que el papá es la base, por eso es que menosprecian al hombre, pero Mm. realmente es la figura que da Ujú. identidad a una familia, a una casa. Missy, y cuando te tocó enfrentar, que es al punto donde quiero llegar, tu tema de salud, cuando empieza este tema de salud en la vida de Bici, que inició con, no, me duele aquí, y terminó en cuántas cirugías? En 10, 10 cirugías. en 10 cirugías. ¿Extrañabas a tu abuelo? No, Ahí ya, o sea, ya ahí tú habías superado eso. sí, ya lo había superado. Bici, ¿qué fue lo que te, o sea, qué fue lo que te pasó a ti? ¿Qué me pasó a mí? Bueno, partamos de algo general y es que al día de hoy no hay un diagnóstico de qué Exacto. me pasó a mí. ¿Cómo comencé yo? Con un dolor abdominal y con un vómito. ¿Qué me produjo el vómito? Era pandemia, no sé, tengo tan clara la fecha porque fueron 3, 4 días posterior a mi cumpleaños, yo cumplo el 21 de junio y yo vomito, comienzo a vomitar 24, 25 de junio. Yo recuerdo que a mí me provocaba tomar algo frío porque en el conjunto donde estoy viviendo se había ido la luz, los supermercados los cerraban a las 3 de la tarde en ese momento y me provocaba tomar algo helado, frío. Entonces, o sea, ya la nevera, eso eran las 3 de la tarde, 2 de la tarde, el agua ya estaba al clima, no me provocaba tomar agua. Y la niña que hacía los domicilios, la persona que hacía los domicilios, cuando estaba en Jesus Place, fue a llevar un domicilio y le pedí el favor que me comprara una ginger y que me la consiguiera fría, que necesitaba una ginger. Ella hace su trabajo, me llama y me dice, he pasado por todos los supermercados y todos los supermercados están cerrados. Increíble. Entonces me dice, voy a ir hasta la clínica Madre Bernarda, que hay dos droguerías o una droguería, y voy a buscar lo que usted me está pidiendo. Entonces yo le dije, ok, listo, ya se fue para esa droguería, me llama de la droguería y me informa, no hay lo que usted me está pidiendo. Me dice, la gaseosa que usted me pide, no la hay. Ahí es Gatorade o algo así, o Cola Roman, algo así. Yo dije, no, no quiero nada de eso. Porfa, ya vente. Bueno, en el conjunto donde estaba no dejaban ingresar a nadie, la muchacha bajó, yo bajo a recibirle el dinero del pedido y a recibirle mi dinero de lo que me iba a comprar. Cuando yo subo al apartamento encuentro a mi mamá con un jugo de esos tutti frutti personal y un mecato que se lo había llevado a Julián de merienda. Cuando yo veo eso, era una botella de 1,5 litros, la veo así que sudaba del frío. Dios mío, dice, ay no, yo le dije, ay mami, ¿eso para quién es? Y me dice, esto se lo traje a Julián para que meriende. Yo le dije, ¿será que me puedes regalar 3 dedos? Porque tengo una sed, mandé a comprar una ginger y no, ya todo está cerrado, no encontraron nada y tengo una sed tremenda, le dije yo. Así es, yo he destapado esa botella y me he echado en un pocillo tintero. Me lo tomé. Y mi mamá le subió a Julián el resto de la botella con su mecato. Pero cuando yo me tomé ese pocillo tintero de ese tutti frutti, yo sentí que me cayó mal en el estómago de una. Y de, esto me cayó pésimo. Yo no le presté atención. Eran las 3:30 de la tarde. Esa era la hora, 3:30, 4 de la tarde. Y la cosa quedó así, dije, uy, esto me cayó mal. A las 9 de la noche yo comencé a vomitar y vomité hasta las 5 de la Ay, mañana. ay, ay.
eh, y yo decía, esto me cayó mal, esto me cayó mal, esto me cayó mal. Listo, ya, superado. El 12 de julio, no se me olvida, porque estábamos en ese entonces en lo de Guerrera Fuerte, que estábamos en la madrugada orando. El 12 de julio comí algo, no recuerdo si fue arroz de pollo o unas lentejas, no recuerdo si cuál de las dos cosas. Y cuando yo almorcé, porque fue el almuerzo, fue bien, el almuerzo fue bien, pero en la hora de merienda, como 3 de la tarde, me provocó de lo mismo. Y yo Del fui, de almuerzo. lo mismo el almuerzo me provocó. Fui y tomé una cucharada. Pero cuando yo me tomo esa cucharada del almuerzo, otra vez sentí malestar. Lo sentí, sentí un malestar en el estómago. Yo dije: "Ay, no, me cayó como pésimo". Otra vez comencé yo a vomitar el julio 2 a las 9 de la noche y vomité hasta el 13 de julio a las 5 de la mañana, porque esas eran las horas que vomitaba, de 9 de la noche, 5 de la mañana. Y no se me olvida porque ese 13 es el cumpleaños de pastora Ingrid. Yo hago parte de su equipo de guerreras y como equipo de guerreras después de hacer los targets de oración, íbamos a cantar el cumpleaños feliz. Entonces yo me quedé despierta toda la madrugada, me arreglé, me maquillé, me vestí para conectarme a mi Zoom. Y ahí sí, ese día, 13 de julio, después que hicimos lo de Guerrera, se terminó, lo primero que hice fue pedir una cita médica. Yo dije, no, ya esto no es normal porque vomité el 24 de junio Sí, y vomité de 9 sí. a 5 de la mañana y me vuelve a repetir este episodio de vómito de otra vez de 9 de la noche a 5 de la mañana. O sea, aquí no hay, algo no está bien. Pido una cita por telemedicina, claro, médico general, el médico general me dice, esto es una gastritis y me manda medicamentos para la gastritis. Eso fue julio 13. Llegó agosto. Cuando llega agosto, ya sí comienzo a vomitar cada 8 días y ya había perdido 8 kilos de peso. En un mes, en menos de un En mes. menos de un mes había perdido ya 8 kilos de peso. Entonces ya ahí sí pedí fue cita con gastroenterología. Resulta que, bueno, cuando yo llegué a Ríos de Vida, el Señor revolucionó mi vida, el Señor me ha educado, me ha capacitado y yo le copio a usted todo. ¿Sí? Yo le copio todo. Y una de las cosas, una de las tantas cosas que le copio es que aprendí de usted la importancia del chequeo médico. Sí, Y bueno, yo comencé a aplicar eso en mi vida y yo cada 6 meses me estaba haciendo chequeo médico. Yo iba a principio de año y a mitad de año a hacerme chequeos médicos. Como ya me había montado en esa ola de ese hábito, yo me había hecho chequeos médicos en enero del 2020. sí. Me había hecho chequeos médicos. Cuando yo me hice este chequeo médico, que fui a ginecología primero, la ginecóloga, listo, va y me hace mi examen físico y me dice, no, ahí sentí como algo. Y me mandó a hacer una colposcopia. Listo, bueno, listo, me hacen la colposcopia, no salió nada alarmante, pero sí me dice, no, vamos a tener que operarte. Te voy a hacer, me dijo, esto no es grave, no es nada, pero nos va a tocar operarte. Te voy a dar todo, te voy a mandar todo como si te fuera a operar mañana, me ha dicho la ginecóloga. Ok, así yo lo hice, o sea, yo salí de ese consultorio a hacer todo, apartar mi cita al laboratorio, hacer mi citología, porque tenía que llevarle todos los requisitos que ella me había solicitado. Después voy donde el gastroenterólogo, y yo tenía una colonoscopia de enero. Entonces, cuando yo solicito la cita con la gastroenteróloga, claro, ella ve mi registro médico y yo le comento, así como le estoy contando a usted, lo que pasó en junio, en julio y que ya estamos en agosto, ya he perdido 8 kilos de peso y que yo sabía que algo en mi cuerpo no estaba funcionando. Me decía, yo sé que algo no está bien. Entonces ella me dice, cuando la médico dice, mira, no te voy a mandar a hacer colonoscopia porque tú tienes una colonoscopia aquí de hace 6 meses, te hiciste en Claro, enero. Mira, una enfermedad no se desarrolla de un día para otro, me dijo ella, no se desarrolla. Te voy a mandar a hacer una endoscopia, si vamos a chequearte el estómago.
Pero yo más bien pienso que lo tuyo es colon irritable. Listo, me manda una dieta, me elimina una cantidad de cosas, me manda medicamentos para colon irritable mientras yo me hago la endoscopia, ta, ta, ta. Listo, me hago la endoscopia en septiembre, me toman biopsia y en la biopsia sí dio positivo a la bacteria de Helicobacter pylori. Inmediatamente ella me hace mi tratamiento de Helicobacter pylori, pero yo no mejoraba en qué aspecto, que yo seguía con dolor abdominal, todo lo que comía me hinchaba y ya me volví intolerante a los alimentos. Mm. Entonces, yo en agosto, de agosto a septiembre, lo único con lo que me alimentaba era con esos potes de alimento de leche de soya. Yo me tomaba como 2 tarros en el día y con pura crema de pechuga de pollo. O sea, no comías nada Nada. ya. ¿Y cuántos kilos ya habías bajado? Bueno, en septiembre ya iba. Bueno, tengo fecha exacta que para esa época eran 8 kilos agosto. En octubre, cuando me hicieron la primera cirugía, porque me diagnostican, ya había perdido 16 kilos. ¿Cuánto 16 pesabas? kilos. ¿Cuánto Pesaba pesabas? 58 kilos. Con esa altura tú pesabas 58 kilos, o sea, ese era tu peso, o sea, tú siempre fuiste Yo delgada, siempre he sido delgada. delgada. Y mi Sí, mayor porque, peso 60, sí, pero porque siempre me 58 mantenía kilos para semejante altura, estabas delgada, pero delgada. estabas bien, Sí, estabas nutrida. eso, estaba O sea, nutrida. llegaste a estar en qué, en casi 40. Sí, y fui bajando, porque yo perdí en total 28 kilos de peso. O Yo sea, llegué a estar cua- en 30 kilos de peso. uy, 30 kilos para una mujer que mide cuánto. 1,70. Unos, no, o sea, Yo estaba en el huesito, pues yo literalmente, recuerdo, en el yo esqueleto, recuerdo. O sea, no, literalmente estabas en el en el esqueleto, era esqueleto. impresionante. Tú me dices que a la fecha de hoy No no hay supieron qué eventualidad, te dieron, no que no, supieron. no supieron qué tuviste. Te Exactamente. practicaron 10 De todo, 10 cirugías. cirugías, los médicos buscaban un cáncer. Sí, yo recuerdo ese momento. Pero todo salía negativo. A mí me hicieron laboratorios de todo. Buscaban VIH, buscaban SIDA, buscaban cáncer, todo, todos los internistas que me veían, o sea, se enfocaban porque clínicamente todo lo que yo presentaba era una persona que tenía cáncer. A mí se me cayó el cabello, pero Sí. claro, era por Desnutrición. como me desnutrí, entonces hemoglobina en 5. Este cabello es nuevo, me lo regaló el Señor. A mí se me cayó todo el cabello, todo el cabello, o sea, mi cabello se Hemoglobina caía en en 5, 5. hemoglobina en 5 y mi hematóloga frustrada durante todo el proceso porque a mí me hacían tratamiento. ¿El tratamiento cuál era? Hierro parenteral. Y a mí se me subía, por ejemplo, me hacían tratamiento de hierro parenteral, que eran como 4 ciclos de hierro parenteral, me subía 2 semanas y la tercera semana ya yo Para abajo. para abajo otra vez. Después ya no fue un medicamento también parenteral, mucho más potente que el hierro, igual. Después de eso ya fueron transfusiones, o sea, me hicieron también más o menos como entre 3 4 transfusiones mientras yo no entré a la UCI, porque estando en UCI sé que también me tuvieron que transfundir. Y eso era una cosa impresionante porque es cuando entonces en mayo del 2022 me hospitalizan, y ahí es donde los médicos sí descubren que el intestino había dejado de absorber los nutrientes. Ahí es donde ellos descubren eso. Bueno, ya usted, pues en ese momento usted me visitó, todo eso, estaban esperando los resultados de una biopsia, porque me hicieron una ileonoscopia, habían llegado hasta el ileon, nunca habían llegado hasta el ileon a explorarlo, tomaron una biopsia ya del ileon, O sea, ni siquiera esperaban. sabía que existía, o sea, Dios Me ha mío, tocado aprender. aprender. Sí, Sí, me ha hablas tocado como aprender. doctora. Me tocó aprender y sigo, bueno, aprendiendo que toca cuidar este cuerpo El que es templo milagro. del Espíritu Santo y el milagro que Sí, Dios es un hizo en mí. milagro lo que has vivido. Un milagro, sí, señora, es un milagro. Bueno, cuando estoy hospitalizada, bueno, cada vez yo me iba complicando más. Yo me fui complicando, complicando, fui perdiendo peso hasta perder. Yo tenía que dormir con cojines, con dormir Porque en te silla. dolían los Todo, huesos. claro, porque eso me rozaba con el mueble, me rozaba con el colchón, me rozaba en todo. Entonces yo tenía era que un cojín acá, otro acá, una almohada acá, uno acá, en los codos, en las manos, en los tobillos.
debajo la rodilla, o sea, no me podía rozar porque eso para mí era doloroso y era Claro, molestoso. En mayo tuve una recaída por la hemoglobina, sí. una fuerte recaída por la hemoglobina, me hospitaliza y bueno, la verdad, allá Dios hizo algo maravilloso con los médicos que me asistieron allá, porque ellos son los que descubren que el intestino había dejado de absorber los nutrientes, esperan una biopsia, me la hacen, cuando entregan los resultados salió negativo para el cáncer y me piden, bueno, necesitamos que te recuperes en casa, que te recuperes en casa. Y ellos enfocados en mi tema nutricional porque la desnutrición era bárbara. Me envían a la casa, pero yo debía regresar a los 3 meses, porque otra vez me iban a someter a estudios y me iban a repetir la ileonoscopia que me habían hecho. Pero antes de hacerme la ileonoscopia, me mandaron una serie de estudios de imageneología, como resonancia magnética, TAC. Y bueno, en el cuento de la tramitología y en el tema de los tiempos de respuesta, se me juntaron los 2 meses. Presento otra vez un tema de baja de hemoglobina. En esos 3 meses me transfundieron 2 veces en 3 meses, Mm, me transfundieron 2 veces. Comencé con mucho dolor abdominal, con mucho dolor abdominal después de del feminario de octubre del 2022, porque yo venía lo más de bien. Yo recuerdo que me vi con una médico de Medellín por teleconsulta, conseguida por internet, porque yo me volví, o sea, metida en Google buscando médicos, especialistas en aparato digestivo. Encontré una médico, le pagué la consulta, mejor dicho, endulcé al asistente, me dio una consulta y esa médico cuando yo le presento mis laboratorios, o sea, yo me sentía bien, o sea, mi actitud más bien, mi actitud era que yo estoy bien, o sea, yo esto lo supero. Y cuando esa médico me entrevista y y yo le envío a su correo los resultados médicos, eso fue para el feminario, sí, días antes al sí. feminario, ella me dice, no entiendo la persona que yo estoy viendo en cámara con estos resultados. Estos resultados me dicen de que tú estás grave, pero yo te veo a ti y yo digo, pero la persona que yo estoy viendo, pero claro, ella se refería a mi actitud, Y también ¿sí? tu fe, ¿no, Bici? Eso, mi Tu fe, fe, porque, mi fe, porque tú así es, estabas en los huesos, pero tú siempre seguías, o sea, uno te veía en los huesos, pero tú creías que Dios te iba a levantar de ahí. así es. ¿Y cuándo empiezas a ver que la enfermedad empieza a retroceder? La enfermedad comenzó a retroceder estando yo en UCI. Estando en UCI, comenzó a retroceder. La enfermedad comenzó a retroceder y lo recuerdo, y tengo la fecha, no porque yo fuera consciente de la fecha, sino porque me ha tocado preguntar, también para recordar, porque yo ni recordaba qué día me habían llevado a la urgencia en la Wow. madre, no lo recordaba. Julián fue, no mami, era tal día, era de noche, o sea, yo no era consciente de eso. Entonces ya me he ido documentando y sé que comenzó la mejoría el 11 de noviembre Del yo 22. del 22 estando en UCI. ¿Por qué lo recuerdo? Porque yo estaba bajo sedación, o sea, y bajo esa sedación yo no tenía entendimiento de De nada. absolutamente nada, pero me visitan, a la única que recuerdo es a Mirna Marrugo, es a la única, a la doctora Bere no la recuerdo, ni la vi, pero ahí mi alma despertó. ¿Y por qué despertó, digo yo? Porque desde ese día, aunque yo estaba bajo sedación, ya yo desperté y sentía cuando entraban a mi habitación los médicos, las enfermeras, ¿y qué me despertó? La voz de Mirna. Yo sé que yo no abrí los ojos porque, pues, a mí mi cuerpo no me daba para nada, tenía o sea, tantas ondas, estaba intubada, yo no sabía, me tenían amarrada, pero sí recuerdo, o sea, yo en el espíritu vi a Mirna, yo la vi, y al lado de Mirna vi un hombre, pero que nunca vi al hombre de aquí, de cintura hacia abajo, lo vi al Era lado de Mirna, Jesús. Jesús. Eso sí, lo recuerdo, de Mirna, y recuerdo que me despertó el alma, que Mirna me decía, mi muñeca, y yo sé que yo volví.
O sea, yo siento que yo volví, aunque físicamente yo no hubiese abierto los ojos, aunque yo físicamente no hubiese hecho ningún Pero lo movimiento, recuerdas. sí, lo recuerdo. Y la vi, y la vi, o sea, yo la Y vi. Mirna sí te confirma que Sí, estuvo. que sí estuve y que estuvo con la doctora Bere, y Guau. que la doctora Bere no ingresó a la Oh, o UCI, sea que fue pero que real. O sea sí que fue era fue real, real. que la que había ingresado era Mirni. Y cuando yo me reuní con ella, le pregunté: "Mire, ¿tú fuiste acompañada?", porque yo dije: "En los intercesores hay Sí, hombres". claro, fue Entonces, un yo hombre fue. exactamente, Y no era un entonces, hombre. no era un hombre. Entonces, yo quería saber qué intercesor la había acompañado. Wow. Entonces, yo le dije: "Mirni, ¿quién te acompañó?". Había un hombre contigo, al lado tuyo estaba un Wow. hombre. Entonces ella me dijo: "No, no, o sea, yo entré sola, la doctora Bere sí me acompañó, pero ella se quedó afuera con tu hijo, El ella estaba tercer hombre afuera". del horno de fuego, El tercer Jesús. horno, el El horno de fuego. cuarto. Así es. Increíble. Yo, bueno, ya desde ahí, sé que duré mucho tiempo dopada, porque cuando ya a mí me quitan la intubación, que eso fue también terrible, o sea, de las peores experiencias, porque ya ahí sí yo despierto de la sedación, me imagino que ya me iban quitando la sedación para que yo despertara. Eso, como yo no sabía, eso para mí fue de la peor experiencia. Primero, porque no sabía que me tenían amarrada, Amarrada. no sabía. Segundo, que no sabía que me tenían tubo por la boca. Y yo, lo primero, cuando yo despierto, lo primero que hago es esto. Y claro, al yo hacer esto, mis manos, Como o presa. sea, eso. Y en ese momento no me va a creer, pasó por mi mente una enseñanza que dio Pastora Valentina, que ella, recuerdo yo, o sea, se me vino fue ese momento, esa prédica, y vi a Pastora Valentina, así tal cual cuando ella predicó. Era una predica, estaba dando la palabra de ofrenda, pero llevó una ilustración de que a Pastor Miguel Esteban le gustan las peleas de boxeo. Bueno, yo me acordé de ese momento y yo me sentí así, porque ella decía: "Tú no puedes pelear con las armas que te quieren poner, tú tienes que pelear con las armas que te han entregado a ti". O sea, eso es lo que recuerdo de ese momento, cuando yo recuerdo que yo forcejeaba y yo sentía que algo no me permitía, yo estaba así y a mi mente se me vino eso. Y yo recuerdo que yo estaba como, entré como en agonía, en desespero, porque yo recuerdo que le escuchaba la voz a una enfermera, donde la enfermera me decía, yo digo que era enfermera, no sé quién era, me decía con mi nombre, me decía: "Bici, cálmate", pero me lo hablaba fuerte. "Bici, te estoy diciendo que te calmes, que te calmes". Entonces, no sé si fue que me hicieron así, cálmate, pero la que me decía cálmate, no era la que me tocaba acá, estaba como así a mi izquierda. Ya yo como que me fui tranquilizando y yo pedí un lápiz. Yo hice esto, con las manos amarradas, hice esto. Mi mamá estaba allí y mi mamá entendió y salió corriendo: "Quiero un lápiz y papel". Y así fue. Y yo así escribí. No sé, escribí con la izquierda. Yo recuerdo que escribí: "Mami, te amo y me duele mucho". Escuché una voz que dijo: "Escribió que le duele mucho". Entonces escuché otra voz donde dijo: "Vamos a ponerle más sedación para que no sienta dolor". Todavía yo seguía intubada, porque a mí me intubaron como 3 veces, y ya ahí sí era consciente que me iban a intubar y me lo decían. Y yo ahí le suplicaba al Espíritu Santo, ahí le suplicaba, yo decía: "Espíritu Santo, sabes que esto me aterra, no lo permitas. Sabes que me aterra y no lo quiero". Y yo recuerdo que, como yo entraba cada 48 horas a cirugías, en una de esas entradas a cirugías, escuché, o sea, también estaba en el espíritu, porque estaba bajo anestesia, o sea, yo no podía Sí, escuchar nada ni sí, entender nada, sí. pero yo escuché donde el médico dijo: "No responde, ¿sí? Vamos a intubarla ya". Cuando yo escucho: "Vamos a intubarla ya", yo no estaba en el espíritu ahí en ese momento. Yo le dije: "Espíritu Santo, no lo permitas, no lo permitas, Espíritu Santo". Ya ahí sí no recuerdo más nada, sino después que cuando ya, o sea, yo dije: "Espíritu Santo, no lo permitas", y no me intubaron, sino que cuando
ya me sacan de cirugía sin intubarme. Cuando se están entregando cirugía a UCI, escucho donde el médico de cirugía le dice al de UCI, la íbamos a intubar porque no respondía, no sé qué pasó, O pero justo sea, cuando le vamos, justo que cuando vamos a hacer, la vamos a intubar, reaccionó así, de la nada, sin más allá y sin más acá. Entonces, yo dije, o sea, sí, o tú me sea, sí, escuchaste, sí me Dios. escuchaste, porque la verdad, yo cuando entraba a esa sala de cirugía, o sea, hacían una fiesta, las de cirugía, o sea, ahí viene Vici, o sea, me celebraban, pero de recibimiento, de alegría, como, o sea, no sé, ay, o sea, me volví como que una persona memorable para ellos, menos por todo el proceso, y ellos me recibían bien, pero para mí eso era Terrible. terrible, eso yo Ter- entraba. ¿Cuándo superé eso? Ah, bueno, listo, ya después, la sedación sí fue, más leve, pero yo, o sea, no podía hablar bien porque estaba sedada, o sea, estaba como boba, era como una boba, pero sí era ya consciente quién entraba a mi habitación, quién salía, cuando me visitaba mi hijo, cuando me visitaba mi mamá, o llegaba un hermano a visitarme, entraban los médicos, ya ahí sí era consciente de eso. En una de esas visitas, eh, n no entró nadie de la familia y entró Jenny Cermeño y accedió. Y yo recuerdo que cuando ella entró, yo estaba así, o sea, yo todavía no era consciente de que cada 48 horas me estaban entrando a cirugía. Todavía yo no era consciente de eso, porque yo estaba bajo sedación, pero recuerdo que me tenían sentada, no me tenían en camilla, porque también tengo eso claro. Cuando entraba el cirujano, él me dijo a mí: "Bici, la cama para dormir, en el día Sentada. sentada". Y eso era doloroso para mí, porque yo tenía tantos Ahí, claro, estabas aparatos conectada, conectada. estabas a todo, pero, yo quiero que tú me digas cuándo empezaste a sentir mejoría, que tú Mejoría, eso, dijiste, ya. wow, o sea, Dios, porque en todo este proceso había, bueno, por supuesto, tu mamá, tu abuelita, tu hijo, pero también cientos de personas en la congregación orando por Orando, ti día y día noche. O y sea, noche. tú eras un target de Ujú, oración. O sea, Bici no se nos va. mm. Y Bici no se nos va con los peores Pronósticos pronósticos. de muerte, Pero porque sí sí, dijeron que yo iba a totalmente. morir. Y además o sea, con muchas cosas en contra y sin saber lo que estaba pasando. Por lo que yo quiero hacer énfasis es que el poder de la oración es tremendo, es tremendo. Así es. Me convencí del poder o sea, tengo la convicción de una iglesia unida. Y lo lindo de todo es que se unieron, yo tengo amigas que son católicas apostólicas romanas, me escribían, estamos ofreciendo misas por ti. Se unió mi promoción del colegio. Imagínate. Hay un chat, estoy en un chat, ¿ya? Orando por bici, preguntando por bici. Yo recuerdo que yo recibía mensajes a mi WhatsApp de personas que no conozco aún, que no sé ni quiénes son, y que me escribían y me decían, estamos orando por ti. Tremendo. Wow, o sea, una cosa que uno dice, Dios, qué lindo, o sea, cómo poderosa es la iglesia cuando es unida, Sí. cuando está ¿Y qué unida, tan necesario es para una persona que está atravesando una situación, o sea, lo que dura, viviste, o sea, la muerte? sí, Estuviste lidiando con la la muerte por muerte, muchos meses, o sea, era como que era una sí. lucha espiritual. Obviamente los médicos hacían lo que tenían que hacer, era una lucha espiritual. ¿Qué le dices a las personas? Bueno, primero, ¿cuánto pesas hoy? 54, O sea, vamos súper bien, súper bien. hemoglobina ya en 12,6, Súper bien. súper O sea, bien. vamos para arriba. Vamos para arriba, ya puedo tolerar muchos alimentos, ya los he ido incorporando a mi alimentación, sigo mis controles Por médicos, supuesto, cuidando tu milagro. cuidando mi milagro, siguiendo las recomendaciones en mis controles. Pero, ¿qué le dices tú a una persona? Yo quiero que Ok, mires a tu ¿qué le cámara, digo? a la persona que está en una cama, que tiene un diagnóstico médico, mejor dicho, fatal, como el que tenías tú, que ni siquiera sabían lo que era por mucho tiempo.
envíales una palabra de fe a quien te esté viendo el día de hoy. Porque tú lo dijiste, soy un testimonio andante. Soy un testimonio andante, así es. ¿Qué les digo? Les digo que nuestra respuesta y nuestra sanidad es Jesús, que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe, que solamente hay que creer en la capacidad que Él tiene para operar lo imposible, para hacer lo que la ciencia no hace, Wow. para cambiar diagnósticos, para hacer milagros creativos. Y que solamente el creer, el que nosotros creamos que Jesús tiene la capacidad para cambiar nuestra situación, nuestro diagnóstico, nuestra enfermedad, cualquiera que sea la situación, con el solo hecho de creer que Él tiene esa capacidad para hacerlo, vamos a activar su poder. Y al activar su poder, Él va a operar ese milagro específico que necesitamos en cualquier área de nuestra vida. Yo creo que mejor no pudo decirlo Bici. Bici, gracias por compartir algo. Literalmente estuviste en el valle de la sombra y Sombra y de de la muerte. muerte, pero ahorita estás delante de la mesa que el Señor ha preparado para ti en presencia de lo que te angustió. Y qué lindo es saber que Dios nos acompaña y te acompañó en medio del proceso y en medio de una prueba tan dura, de la Durísimo. cual hoy puedes decir, hasta aquí me ha ayudado Victoria. el Señor y sigo para adelante porque demasiado camino has recorrido y grandes cosas tiene el Señor para ti. Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerda, al que cree todo le es posible. Amén. No se te olvide suscribirte, que todas las semanas hay algo nuevo para edificar tu fe. Dios los bendiga a todos.